Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Miranda, soy arquitecta paisajista, graduada de la UCR, en una maestría en paisajismo y diseño en sitio, y apasionada de esta temática de jardines acuáticos. Espero que lo que vamos a compartir sea de provecho para todos, todas. Sí, nada más, perdón, nada más para hacer una cuñita. La dinámica sería, bueno, primero Gabriela va a pasar la presentación, puede ser más o menos por ahí 1 hora, y al final estaríamos atendiendo consultas, dudas, comentarios que quieran hacer, y cualquier cosa pueden ir anotando también ahí en el mismo chat de la plataforma, pueden ir anotando sus consultas y en base a cómo vayan el orden que vayan apuntando sus preguntas, ese será el orden en cómo atenderemos las consultas al final. Muchas gracias. No se puede hacer de cuadrillo, vamos. Adelante, Gabriel. Perdón, ¿hay alguna consulta? No, creo que nada más. Dale, Damos inicio. dale. Listo. Ok, bueno, vamos a conversar un poquitito de lo que son jardines acuáticos y sus beneficios ecológicos y pues al final impactando también la parte de salud emocional para las personas a la hora de tener un espacio en el cual podamos disfrutar de este otro tipo de paisajismo tan poco conocido tal vez en nuestro ámbito. Para repasar un poco los temas que vamos a estar viendo, qué es un jardín acuático, los jardines acuáticos en la historia, tipos de jardines según su uso, los componentes que tenemos en el jardín, aspectos de diseño, cómo hacer un jardín paso a paso y algunas cositas en cuanto a funcionamiento y mantenimiento. Entonces, bueno, para acercarnos a lo que es un jardín acuático, lo podemos definir tal vez como un espacio manipulado por el hombre de manera que logre recrear en menor o mayor medida un ambiente o sensación de la naturaleza, incorporando el agua como elemento central. Acercándonos también un poco a lo que es el recurso hídrico en Costa Rica, para enfocarnos ya en lo que es Costa Rica propiamente, tenemos un impacto ambiental en ecosistemas naturales y reservorios de agua dulce, salada y subterránea. Hemos tenido algunos problemas de invasión de tierras y erosión de cuencas, impermeabilización en los suelos, lo cual nos trae problemas de inundaciones, erosión en terreno, pérdida de suelos fértiles y una disminución en la recarga de los mantos acuíferos, lo cual significa una menor absorción del agua llovida en la tierra. También tenemos algunos problemas de eutrofización por exceso de nutrientes, producto de actividades agrícolas y ganaderas, que eso vendría siendo básicamente una explosión de algas que cubren las láminas de agua, los reservorios de agua, y por lo tanto no hay oxigenación. Entonces se tiende a echar a perder un poco el espacio acuífero acuático que tenemos en esa zona. En cuanto a las estrategias de implementación que tenemos a nivel nacional, hemos visto algunos esfuerzos del acueducto de AIA, por ejemplo, el acceso al agua potable, el saneamiento de la misma, la sostenibilidad del recurso hídrico, desarrollo económico social del país, una planta de tratamiento como por ejemplo la de Los Tajos, que ya brinda servicio a 11 cantones del área metropolitana. Y en cuanto a legislación, tenemos leyes como la Ley de Aguas, para promover la conservación, restauración de suelos y aguas, Ley Forestal, Ley Orgánica, Ley General de la Salud y los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política. Y otro aspecto muy importante que no sé si la mayoría acá están informados, de la Carta Costarricense del Paisaje. En realidad esto es un documento que se elaboró hace unos años por
los reconocidos señores Carlos Yankelevich y Alberto Negrini, y pues básicamente lo puedo escribir como una guía para un desarrollo paisajístico a nivel nacional enfocado en el bienestar tanto social como económico como ecológico, vamos a decirle así. Esta guía la pueden encontrar, se meten en Google y la pueden descargar, o así también pueden meterse en ASOPAICO, que es la Asociación de Paisajistas Costarricenses, y ahí se les puede dar toda la información que necesiten. Estrategias de implementación también a nivel nacional, tenemos agentes no gubernamentales, ya vimos la parte del gobierno, entonces no gubernamentales tenemos por ejemplo la Universidad Nacional con un mapa hidrológico de Costa Rica, identificando zonas de captura y áreas de protección de manantiales. Tenemos la Asociación Centroamericana para la Economía, Salud y el Ambiente, que es muy reconocida, ACEPESA, con sus biojardineros comunales y cosecha de agua con mira en políticas ambientales, de mano con el cambio climático, involucrando directamente a las comunidades y gobiernos locales. ONGs y fundaciones, por ejemplo, Rutas Naturbanas, Río Urbano, Amigos del Torres, asociaciones comunales, entre otros, y también propuestas ciudadanas con enfoques en cuanto a la conservación, desde una visión de la parte comunitaria de empoderamiento. Instituciones gubernamentales, está el programa de cuencas hidrográficas y corredores biológicos del Departamento de Servicios Ambientales de la Municipalidad de San José, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, con Ríos Limpios, Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030. Esta información está a disposición en internet. Pasando un poco la página, vamos a ubicarnos ya en el tema de un jardín acuático y de dónde vienen los jardines acuáticos. O sea, ¿qué fue lo primero que se concibió como un jardín acuático? Entonces, en cuanto a historia, este tipo de jardines han sido muy protagónicos a través del tiempo y alrededor del mundo, y pues en realidad ha sido para preservar la vida en cuanto a, para poder hacer sostenible la agricultura, la ganadería y poderle dar cobijo, digamos, a las necesidades del hombre. Entonces hablemos un poquitito del jardín persa y el jardín mediterráneo, que vienen evolucionando también del jardín egipcio, que fueron los primeros jardines que tenemos dato de que se hayan construido. Por ejemplo, en Egipto tenemos templos, viviendas y palacios de los faraones, fue donde se empiezan a representar en los murales de los palacios. Tenemos predominio de líneas rectas, técnicas agrícolas y hidráulicas avanzadas que se aplicaban en los jardines para riego, especialmente de las sembradíos, jardines amurallados con plantaciones, arbolados y espejos de agua, y agua para uso doméstico y estético. Después tenemos los jardines persas, que son bastante reconocidos. Por ejemplo, en la Alhambra, no sé si han escuchado de este palacio que está en España. ¿Y qué es lo que caracteriza a los jardines persas? Es una composición de 4 elementos, que son agua, tierra, aire y fuego, que en realidad es una representación de lo que significa el paraíso dentro del Corán. Está el llamado Chaharbagh, que es un jardín que se divide en 4 partes. Es atravesado por canales ortogonales de agua, hace riego por inundación y usan también espejos de agua para refrescar el interior de las viviendas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en sitios muy calientes, lo que hacían era poner un espejo de agua, y a la hora de que el viento soplaba sobre el espejo de agua, lo que hace es bajar la sensación térmica en el espacio al cual está llegando la corriente de aire, porque la tiende a enfriar. Entonces, era un sistema muy utilizado en este tipo de jardines persas. El jardín europeo del Renacimiento y el Barroco. Entonces, en cuanto a Europa, vamos a decir que el hombre es el punto central, ¿verdad? Es
el ser importante de la creación y hay una relación de este directo con la naturaleza. Es influenciado por los jardines greco-romanos antiguos, tiene una característica de jardín secreto, laberintos y montículos, usan muchos adornos y esculturas, tienen el uso del groto, que es la famosa como cuevas o grutas, entonces tratan de representar esto en sus jardines a manera como de sitios de encuentro. Tiene un fin completamente estético, que eso es algo bastante interesante de denotar, que no es tanto para una funcionalidad, sino que ya el jardín pasa a ser algo más estético. Tenemos unas simetrías y perspectivas muy pronunciadas con terrazas y canales. Tenemos agua en forma artificial, como surtidores, cascadas, fuentes, recorridos rectilíneos hacia las piletas o los estanques. Y dentro de las exposiciones más grandes de este tipo de jardín tenemos a Francia e Italia. Y de ahí se empieza a replicar al resto de Europa. Claramente es un jardín que está simbolizando poder, ¿verdad? Que eso es algo muy importante porque era lo que usaban los reyes y los príncipes para llamar la atención y denotar qué tan poderoso era uno sobre el otro. Entonces ya cambia completamente. El favorito de muchos es el jardín asiático. Es interesante porque es una teoría completamente diferente a lo que vemos en Europa, aparte de que pues tiene una trascendencia mucho más anterior, ¿verdad? Empezó mucho antes, pero por ejemplo en China tienen algunas diferencias con respecto a Japón. Por ejemplo, China, la coloración del agua. La coloración del agua en los estanques de los jardines chinos tiende a ser más verdosa porque el verde es una simbolización del jade, que para ellos es, ¿verdad?, algo muy, muy importante, muy poderoso, digámosle también. Entonces, la idea de tener el agua de color verde es bastante llamativo para ellos. Utilizan también el Feng Shui, es el uso del agua interior y exterior, y para canalizar las energías, estableciendo ciclos productivos y atracción de riqueza y de prosperidad. Por otro lado, en Japón tenemos claramente una influencia china, pero el asunto en Japón es que se recrea la naturaleza a menor escala. Esa es la idea de un jardín japonés, es traer lo que nos rodea ambientalmente, montañas, rocas, ríos, Hola, valles. qué pena, qué pena. ¿Perdón? Sí, usted está mostrando algo, es que no vemos nada. ¿Está mostrando algo? Sí. Jason. Estamos... Es que no vemos. No, un momento, nada, un momento. Gabriela. Jason, ¿qué estás viendo ahorita? Señor, nada, no veo ninguna diapositiva. Ok. Yo aquí estoy viendo lo que están presentando. Sí, Jason, si querés salir y volvés a ingresar, a ver si cuando volvés a entrar se te ve, pero... Perfecto. Ok, Dale. gracias. Dale. Listo, no hay problema. Aquí lo solucionamos. Bueno, entonces para retomar, en realidad el jardín japonés lo que trata de hacer es traer el ambiente a una menor escala y eso lo podemos ver muy ejemplificado en el bonsái, ¿verdad? Que es traer la magnitud de los árboles, incluso hasta los bosques a muy pequeña escala. También tenemos los jardines zen, que es otra parte de los jardines japoneses, y para ceremonia del té. La casa y el jardín funcionan como un todo, no se siente tal vez como una separación entre qué es casa y qué es jardín, sino que la casa está en función del jardín, ¿verdad? A la hora de construir un jardín japonés, la casa debe dar hacia el jardín, tiene que tener aperturas, tiene que tener visuales, muy importante, al igual que en los templos cuando estamos hablando de los jardines zen. Y el asunto con los jardines en realidad es tratar de cambiar un poco el pensamiento a algo mucho más existencial, más metafórico, más de meditación. Por eso es que los elementos que se usan, mucho piedra, mucha arena,
Es la sensación de la grandeza del universo concentrado en un espacio donde se pueda apreciar a manera, digamos, de la visión del humano, del ser humano. Entonces, es algo mucho más filosófico, ¿verdad? El jardín asiático. Incluso los jardines asiáticos tropicalizados, como hablamos de Indonesia, tienen un poco de esta filosofía también, aunque es un poquito más diferente, sí todavía presentan este tipo de corriente, ¿verdad? Aquí estamos también viendo en Asia Central que tenemos la influencia china y el uso de estanques ornamentales en palacios y residencias. Ok, vamos a revisar un poquitito entonces jardines según el uso. Jardines acuáticos pueden acoplarse a diferentes funciones según el motivo o la necesidad elegida, como hablamos, ya sea utilitaria o sea estética. Entonces, el jardín acuático, de manera vista en la parte utilitaria, como agrícola, industrial, de infraestructura, podemos ver lagunas, bebederos para ganado y cultivo de hortalizas, cosecha de agua, microclima y ecosistemas, tanques artificiales de la comunidad. Por ejemplo, estos estanques artificiales que se llaman los atajados, ¿verdad? De la comunidad, es en Bolivia, es la imagen que está al lado izquierdo superior. Lo que hacen es traer el agua de lluvia, traer el agua de las escorrentías, hacer un reservorio y poder utilizar en agricultura. Eso es como una laguna de retención, ¿verdad? Básicamente. También las lagunas de retención, lo que estaba diciendo ahorita, en proyectos inmobiliarios, que ahora pues es bastante tendencia, pues por dicha, ¿verdad? Para evitar toda la gran escorrentía de agua llovida que tenemos debido a la impermeabilización tan altísima del suelo en la ciudad, entonces es por lo menos una manera de mitigar el cambio climático y poder dar un desfogue correcto a los ríos sin recargarlos. Lagunas de oxidación y tratamiento de aguas grises o metales pesados por medio de fitodepuración. Esto también podríamos relacionarlo un poquitito con ACPESA, con las biojardineras de ACPESA, ¿verdad? Que lo que hacemos es pasar un flujo de agua gris o de comidas y pasarlo por un tipo de filtración con piedras y con plantas que lo que ayudan es un poco a metabolizar pues, varios componentes y tratar de que el agua vaya saliendo cada vez más limpia para su correcta disposición después. Acá estamos viendo unos ejemplos. Esto que tenemos a la izquierda, en la parte de arriba, se llaman islas flotantes. Se usan para poner plantas específicamente que logren tratar de sintetizar y eliminar los metales pesados en aguas contaminadas, aportan oxigenación, las raíces de las plantas, y a la hora de ser flotantes están con el movimiento del agua, están moviéndose por toda la lámina de agua y entonces también ahí generan un poco de movimiento al agua. Recordemos algo muy importante de un jardín acuático o de un reservorio de agua en sí, es que debe de haber siempre algún tipo de corriente de agua o oxigenación, llámese cascada, burbujeo, algo así, para que no se produzca una sobrepoblación de algas, ¿verdad? Tiene que haber de alguna manera algún tipo de chorrito, digamos, de agua que esté corriendo para que genere un poquito de movimiento al agua y nos garantice que esa agua está saludable. Esto que tenemos a la derecha es un ejemplo de de un jardín de lluvia, que son, en realidad aquí en Costa Rica deberíamos de estar implementando eso en cantidades porque con la cantidad de plantas que tenemos, esto es una maravilla, ¿verdad? Lograr que no se nos desborde el agua en las inundaciones y canalizarlo y poder hacer la recarga de acuíferos es maravilloso. Aquí abajo, en la parte de la izquierda abajo, tenemos un ejemplo de estas islas flotantes ya consolidadas, dándole albergue también a la avifauna, ¿verdad? Otro ejemplo aquí abajo es un tratamiento de aguas, de manera que se hace correr por toda esta, digamos,
plantación, vamos a decirle así, y según las plantas que voy poniendo, puedo ir haciendo esa depuración de metales pesados y contaminantes para ya poder hacer el correcto desfogue, que es parecido a las biojardineras. En cuanto a uso turístico y recreativo, tenemos ambientes destinados al embellecimiento y disfrute, como por ejemplo Tabacón. Vamos a verlo desde el punto de vista turístico y paisajístico, ¿verdad? Tal vez no estamos trabajando una depuración de aguas como proyecto, pero lo que se está trabajando es cómo aprovechar ese recurso hídrico en función del turismo. Ahora, no solo eso, recordemos que esto se vuelve un hábitat, ¿verdad? Entonces, vamos a ofrecer caza a muchos insectos, polinizadores, o sea, siempre vamos a tener un cambio positivo por pequeño que sea, ¿verdad? Como les digo, puede ser que ya existan en sitio o sean planificadas como complemento al paisaje natural. Esta fotografía de abajo a la izquierda es un balneario en el desierto de Atacama, en Chile, de aguas termales. Es un proyecto premiado también. Y en cuanto a uso urbano residencial, tenemos jardines acuáticos destinados al disfrute y apreciación de un ambiente natural recreado dentro de condiciones urbanas, en diferentes dimensiones, desde lagunas hasta pequeñas fuentes, con posibilidad de ingresar nosotros, ¿verdad?, como humanos o no al reservorio. Ofrece cobijo a pequeños ecosistemas, como lo estaba mencionando, da alimento y descanso a insectos, pequeños anfibios, reptiles, aves y residentes y migratorios también. Este es un ejemplo de lo que estábamos conversando también antes, de la gran problemática que tenemos de la impermeabilización de los suelos en las ciudades, donde antes pues teníamos un bosque y todo el agua se lograba absorber, pues ahora lo que hace es correr libremente por los alcantarillados, recogiendo basura y contaminantes para pasar al río cargado de suciedad. Entonces, estas son maneras de mitigar esta problemática, ¿verdad? Aquí podemos ver otro tipo de ejemplos, ¿verdad? Depósitos de retención, de filtración, humedales también, zanjas de infiltración, concretos permeables, todo esto pues es bastante válido. Ecología, conservación y educación comunitaria. Tenemos preservación y renovación de ecosistemas ribereños y lagunas amenazadas, experiencias de mejoramiento ambiental a nivel comunitario mediante grupos ciudadanos, ONGs y gobierno, y propuestas de integración de los sistemas riparios como eje y corredores paisajísticos integrados a la ciudad. Ya pues hemos visto, si estamos metidos acá en esta charla, pues ya debemos de conocer un poco toda la cantidad de proyectos que por dicha estamos empezando a ver relacionados al rescate de los ríos, ¿verdad? Ejemplo, rutas naturbanas, ¿verdad? Con su trabajo que ha venido haciendo. Un poquitito para denotar esta diferencia entre estanques formales y los informales. Los formales, veámoslos más como de esta tendencia europea, digamos, la verdad, que es con formas geométricas, líneas clásicas, inspiración renacentista barroca, pueden tener fuentes, ojos de agua, etcétera, y usan bordes, ¿verdad?, a manera de piletas o de espejos de agua. Y un estanque informal, pues básicamente estamos recreando lo más similar a un reservorio que encontramos en la naturaleza, ¿verdad? Formas libres, curvas, orgánicas, con caídas de agua, cascadas, plantas y diferentes tipos de materiales. Ok, componentes de un jardín acuático. Nos enfocamos en 3 componentes principales. El agua, como medio para sustento de un ecosistema, flora y fauna, como parte de la comunidad viva del ecosistema. Entonces, digamos que tenemos agua, flora y fauna. Factores bióticos, importante mencionar, productores como las algas, plantas hidrófitas, ¿verdad? Que estamos hablando de las plantas acuáticas. A la hora de decir plantas hidrófitas, es sinónimo de plantas acuáticas. Tenemos consumidores,
como son los protozoarios, los crustáceos, los insectos, larvas de los insectos, peces, y descomponedores como bacterias, hongos y microbios. Y por el otro lado, tenemos los factores abióticos, que son complemento de estos otros, como luz, calor, agua y todos los minerales, rocas, tierra y pues otro montón de componentes que se necesitan para floración de la vida. Importante mencionar esta red trófica porque a partir de un reservorio de agua tenemos todo un montón de beneficios en cuanto a la fauna y la interacción que esta tiene. Entonces, bueno, tenemos los autótrofos y los heterótrofos, ¿verdad? Entonces, estos vamos a mencionarlo, puede ser que ya lo sepamos de la escuela, pero vale otra pasadita, no está de mal. Entonces, autótrofos sintetizan los nutrientes a partir de la materia inorgánica, la descomposición y la luz solar. Ejemplo, bacterias, hongos, microbios, algas y plantas. Y heterótrofos, que son los consumidores de esta materia orgánica, de otros provenientes de otros seres vivos, como animales y ser humano, ¿verdad? Entonces, todos los amigos que están incluidos en esta cadena a la hora de tener un reservorio de agua. En cuanto a la fauna, los habitantes de un jardín acuático se componen desde los más pequeños, como microorganismos, hasta mayor tamaño, como aves acuáticas o aves rapaces, insectos y crustáceos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Muchas veces, tal vez, en un espacio acuático no vamos a ver tal vez peces, y no necesariamente significa que no hay vida. Los insectos son súper importantes dentro de un jardín acuático. Tienen muchísimas labores que llevan a cargo. Entonces sí es importante revisar o ofrecer cierto mantenimiento del agua para lograr que los insectos pues puedan encargarse de empezar la cadena de vida, ¿verdad?, que vamos a tener. Y a la hora de decir insectos, yo sé que muchos estarán pensando, todos los zancudos. Vamos a ver un ejemplo acá abajo, donde tenemos una larva de libélula. Es esto que tenemos en la parte de abajo a la izquierda. Eso es un cazador increíble. Esto caza hasta peces, y peces de gran tamaño, dependiendo de la libélula, porque recordemos que tal vez las libélulas que vemos acá son esas pequeñitas azules o algunas un poquitito más grandes, pero la libélula más grande que tenemos en el mundo es la japonesa, que es una cosa de este tamaño, ¿verdad? Ya se pueden imaginar que la larva tiene que ser bastante grande y la cacería, pues, lo que consume, pues no van a ser cosas pequeñitas. Entonces, ese tipo de insectos, junto con otro tipo, se encargan de comerse los zancudos y los huevos de los zancudos, ¿verdad? Entonces, como digo, no necesariamente que no existan peces en el momento significa que va a ser una cría de zancudos. Además, hay otro montón de formas de mitigar el crecimiento de larvas de mosquito, ¿verdad? Esta parte muy importante, la flora de los jardines acuáticos, se dividen en varios tipos según su hábitat. Entonces, tenemos primero las plantas sumergidas. Su función es oxigenación del agua y dar alimento a otros seres, ¿verdad? Al igual que cobijo, pues ahí muchos insectos ponen sus huevos y viven en medio de estas plantas. Tenemos también las plantas flotantes. Hay plantas flotantes libres y plantas flotantes arraigadas, cuya función es dar movimiento al agua, alimento, fijación de nutrientes y materiales. Estamos aquí viéndola en el número 2. Este es un ejemplo de... Perdón, tengo dos perros. Un momentito. Ya es la hora de comer y siempre es la misma dinámica, perdón. Ok, vamos a ver. En la 3 tenemos las plantas emergentes, cuya función es también igual dar alimento, anidación, fijación de nutrientes y de minerales. Estas plantas
les gusta vivir en el agua, sin embargo pueden estar en espacios encharcados o zonas que tengan algún tipo de humedad, ¿verdad? Por ejemplo, el papiro, que se adapta muy bien a este tipo de condiciones. Y las marginales, cuya función es también alimento, anidación, fijación de nutrientes y materiales. Aquí estamos viendo una colocasia, color violeta, y pues en realidad lo bonito de estas plantas es que se pueden sembrar en los bordes sin necesidad de que esté en completo contacto con el agua, pero pueden estarlo también. Aquí vemos un esquema de plantación, ¿verdad? La zona 1, donde tenemos las plantas que se pueden sembrar en las orillas del jardín acuático, las plantas que les gusta tener un poco de lámina de agua, las plantas que les gusta un poco más la profundidad. Esta zona 1, zona 2 y zona 3 pueden estar dentro o fuera, no necesariamente tienen que estar todas dentro del agua, pero simplemente con solo la cascada y el pringoteo del agua ya ellas pueden vivir pues bastante bien. Y en la zona 4 y la zona 5, que ya estamos hablando dentro de la lámina de agua, tenemos algunas como los famosos nenúfares, las plantas sumergidas, las oxigenadoras como las elodeas, o podemos tener plantas flotantes como otro tipo de nenúfares también, y las lechugas de agua, la lentejita de agua, todas estas que no necesitan estar sembradas directamente en tierra, sino que su hábitat es andar pues por toda la lámina de agua dando vueltas. Ok, aquí estamos viendo algunos ejemplos de las plantas que les estoy comentando, ¿verdad? Esta es una elodea, tiene una floración bastante atractiva en una época del año y florece, saca sus flores encima de la lámina de agua. Esta es otra que le dicen, bueno, ustedes saben que los nombres comunes de plantas es como un arroz con mango, porque todo el mundo les pone nombres diferentes, pero le podemos decir pluma de loro, le he escuchado, que es como el que más le he escuchado oír. Esta es una que se usa mucho en acuarios, es una, ahorita no recuerdo, amazónica. Hay un problema con algunas plantas acá. Siempre que nosotros vamos a introducir una planta a un jardín acuático, dependiendo del tamaño del jardín acuático, de dónde lo vamos a ubicar y pues otro montón de condiciones que después podemos hablar más adelante, es importante revisar qué tipo de plantas yo voy a ingresar a mi jardín. Si por ejemplo yo voy a hacer un jardín acuático pequeñito en mi casa, de cierto tamaño, que yo puedo tener un control, yo puedo decir, ok, meta esta que es exótica, esta que es un poquitito invasiva, pero usted se va a encargar de darle mantenimiento, ¿verdad? Pero si estamos hablando de hacer, por ejemplo, una laguna de retención en un condominio, definitivamente hay que saber muy bien qué se va a escoger, porque si vamos a poner, por ejemplo, un lirio de agua, la famosa camalote, es una planta súper invasiva. ¿Qué significa esto? Que va a llenar por completo la lámina de agua, no va a ofrecer el correcto funcionamiento del ecosistema y el mantenimiento va a ser mucho más elevado, ¿verdad? Porque hay que estar combatiendo con esa cantidad de planta y estarla tratando de eliminar. Entonces, siempre tenemos que tener esa responsabilidad. ¿Qué voy a escoger para mi jardín que tenga una afinidad con el espacio en el que va a estar, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo acá de flotantes, la lechuga de agua, el nenúfar, esta otra muy bonita es una planta nativa, le dicen estrellita de agua o corazón de agua también. Y otras en la parte 3 acá, emergentes, como el papiro, y hay otro montón de tipos. Incluso acá dentro de estas emergentes les podría decir que puede funcionar, por ejemplo, las calas, las calitas estas de agua que crecen en los potreros. No sé si lo han logrado observar. Pueden funcionar algunas platanillas, algunos lirios también. Y marginales, pues también.
Vean esta, qué bonita la famosa oreja de elefante que crece facilísimo, se reproduce súper bien e incluso también pues si ustedes quieren y tienen una parte de un jardín un poquito anegado, entonces se puede sembrar ya para consumo de, ¿verdad? De tiquisque o pues algún tipo de raíz de este tipo. Ok, hablando un poquito en diseño. Antes de empezar cualquier jardín acuático, es necesario realizar algunas preguntas, definir parámetros y tener en cuenta ciertas condiciones. De esta manera se puede llegar a un proyecto exitoso. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta antes de empezar mi jardín acuático? Uno, el diseño que yo quiero se adapta a mi presupuesto, muy importante, porque depende del material que vamos a elegir, depende de dónde lo vamos a ubicar y depende de la cantidad de plantas que queremos colocar. Es importante buscar la asesoría, por lo menos, o la consulta de un profesional que conozca el tema para que le asista o le diseñe el proyecto según las posibilidades. No significa que lo tenga que contratar, pero sí es necesario que tenga algún tipo de consultoría. Porque al final, se los digo por experiencia, muchas veces terminan pagando más de lo que tal vez hubiera costado el proyecto, pues por no tener una guía. ¿Qué plantas son las indicadas según el clima y la ubicación del proyecto? ¿Puedo incorporar peces a mi diseño y de qué tipo? ¿Cuál es el nivel de mantenimiento que requiere mi diseño? Y si estoy comprometido a darle el tiempo y la atención necesaria al sistema. Y la elección del sitio adecuado, la ubicación como clima, suelo, infraestructura, etcétera, existente, ¿verdad? Para que sea el adecuado. En cuanto a la elección del sitio, es importante tener en cuenta la luz solar, un mínimo de 5 horas para poder tener plantas con buena floración y peces saludables. Un estanque puede tener un poquitito de, a mí me gusta tal vez mantenerlo un poco de sombra y un poco de sol, tal vez no completamente soleado para tener ciertas plantas que les gusta un poco la semisombra y pues poder meter un poco más de variedad. Algo importantísimo, a la hora en que tengo más sol, en un estanque, en el momento, perdón, en el que yo vaya a tener más sol, eso va a significar que las algas se me disparan, ¿verdad? La cantidad de algas se dispara. ¿Por qué se dispara la cantidad de algas? Porque no tengo un movimiento adecuado del agua o no tengo una oxigenación o no tengo una filtración. Entonces, todas esas son cositas a considerar, ¿verdad? El suelo debe tener un buen drenaje. No es indicado tal vez para zonas de naturaleza pantanosa o que el nivel freático esté muy alto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vamos a colocar una geomembrana, ¿verdad? Y tenemos el nivel freático muy alto, se me va a tener a bombar, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una presión del agua arriba y una presión del agua abajo. Entonces, es importante analizar en dónde es que se va a situar eso, el tipo de suelo también. Corrientes de viento, buena circulación para garantizar el movimiento suave de las plantas y por ende una buena oxigenación, tener cuidado de las ráfagas, porque eso a veces, si tenemos una cascada muy alta, eso puede hacer que el agua nos salpique mucho y nos baje el nivel del agua muy rápido. Escoger las plantas de un follaje no caducifolio para reducir el mantenimiento. ¿Qué es un follaje no caducifolio? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un roble sabana o un cortés amarillo que en cierta época del año bota cantidades de hoja, cantidades de flores, lo ideal es colocarlo el estanque no con dirección, que la dirección del viento no perjudique que caiga todo esto en el estanque, sino un poco más alejado o contrario a la dirección del viento, porque eso me ayuda al mantenimiento, no tengo que estar limpiando el filtro cada rato o no voy a tener problemas de sedimentación de las flores o de las hojas en el fondo, ¿verdad? Entonces eso es mejor para uno como dueño del jardín. Accesibilidad. Es importante tener un fácil acceso
más que todo por instalación, diría yo, también para mantenimiento y para que haya una libre circulación de los alrededores para su apreciación y disfrute. Algunos tipos y tamaños. Un jardín acuático puede ser desde algo muy pequeñito, como por ejemplo este jardín húmedo que tenemos en el centro, con unas rocas, nada más con un chorrito de agua cayendo. Ya ahí van a llegar mariposas, pajaritos, van a llegar libélulas, o sea, reptiles, anfibios, de todo va a tener con solamente algo tan pequeñito como eso. Ya un poquitito más grandes, tal vez como reservorios, ¿verdad? Como el primero o el pequeñito que está a la derecha. Vamos a decir que pueden ser puentes, ¿verdad? Estanques de pequeños a medianos, como los ejemplos que tenemos abajo. Estanques grandes y lagos, como estos que tenemos arriba. Riachuelos, que es una tendencia bastante interesante. Cascadas. Un riachuelo no necesariamente puede tener cascada, ¿verdad? Entonces por eso me gustó incluirlas, porque incluso hay un sistema de cascadas que no cae sobre un reservorio de lámina de agua constante, sino que cae sobre piedra, por ejemplo. Hay otra tendencia en Costa Rica, yo no la he logrado ver todavía, que son estanques tipo piscina, son piscinas naturales en realidad, que lo que hacen es un manejo del, perdón, venga. Ya, disculpas, son dos. Lo que se hace es un manejo de la limpieza del estanque por medio de plantas. Hay que saber bastante, se puede manejar con algunas limpiadores que no tengan un porcentaje químico muy alto para que no mate toda la biota que está limpiando el agua del estanque, ¿verdad? Pero sí hay que tener muy claro que estas piscinas naturales es casi como meterse a una poza, no vamos a tener esa limpieza de la piscina, ¿verdad? Que vemos en los hoteles, es hacerse la sensación de que vamos a ingresar al agua donde hay animalitos y un montón de cosas, ¿verdad? Y no es esa limpieza, digamos, ¿verdad? Es como meterse a una poza. Y pues los jardines de lluvia y cosecha de agua, que lo estábamos viendo al inicio, tan importantes y que pues estamos implementando hoy en día en proyectos residenciales, que son pues bastante importantes. En cuanto a las lagunas de retención, como esta que tenemos abajo a la izquierda, se supone que las lagunas de retención se idean más o menos para que tengan una lámina de agua de 2 a 3 semanas aproximadamente. Y que sean zonas residenciales que no son de muy alta densidad, vamos a decir que de baja densidad o densidad media, porque necesitan un espacio bastante grande. Ese es uno pues de los inconvenientes, digámosle, no, se necesita bastante área para poderla colocar. Lo bueno es que pues va a eliminar muchos de los materiales pesados que se arrastran con la escorrentía de la lluvia y para después poderlo desfogar a los ríos y que ya se filtre a los acuíferos, ¿verdad? Hay que darle mantenimiento. No es bueno que sea agua completamente estancada, como les digo, debería tener algún tipo de entrada y salida que nos genere ese movimiento y que no quede mucho tiempo, ¿verdad?, en posada por un tema también de mosquitos, porque pues ahí si vamos a tener insectos que van a llegar y se van a reproducir y todo, pues cuando se va bajando el nivel y se va secando, pues también se van a eliminar estos insectos que son beneficiosos. No es recomendado, algo importante, ubicarlos en sitios escarpados, ¿verdad? Con mucha montaña, pues por un asunto de que si vamos a tener una elevación acá y después tenemos un poblado, caseríos o lo que sean, pues es lógico que no es lo
lo más ideal o lo más inteligente, ¿verdad? Que puede pasar en un desastre. Una pequeña pincelazo, guía de cómo hacer un jardín acuático paso a paso por ustedes mismos. Una vez que ya se hizo la selección del sitio, la consulta o la guía profesional, la coordinación con la gente involucrada y la guía de trabajo, se lleva paso a paso, es indispensable para obtener un proyecto que sea de calidad, que sea adecuado. Entonces, toda instalación se resume en los siguientes pasos. Se marca el sitio, se ubica el sistema de filtrado y de bomba, se ubica la tubería, se hacen los acoples necesarios entre tuberías, bomba y filtro, se marca o se hace la excavación según el sitio marcado, se puede colocar la membrana, como por ejemplo los hules que se van a usar, se pueden acoplar ya los filtros y las membranas, los filtros a las membranas, y se empieza en la parte de decoración, que sería colocar las rocas, colocar las luces, lavado del estanque para retirar todos los polvos de concreto, muchas veces que vienen, se llena el estanque, se puede ya empezar a colocar la cascada en el caso de que lleve, se acomoda ya la tierra de los bordes, se colocan rocas en los bordes, se hacen pruebas del sistema, y ya se empiezan en el paso 16 a recortar bordes y a decorar. Pues terminamos con la limpieza de recolección, se ven detalles con el cliente y la parte más bonita pues siempre es la última, que sería el disfrute. Entonces, consejos prácticos para su estanque o para su jardín acuático, pequeñito hasta grande, siempre va a ser muy parecido. Por cada metro cuadrado de superficie, vamos a decir que necesitamos 2 plantas oxigenadoras, un loto medianito, o puede ser un nenúfar, digamos, 12 culebritas o animales de fondo. Esto en muchos lugares lo venden, pero sinceramente el ecosistema es maravilloso y esto solito va a salir, ¿verdad? En mi caso, yo cuando los he hecho y tengo que hacer algún tipo de revisión, siempre están ahí, pero venden polvitos con microbios y cositas ya preparadas para la colonización del estanque con bacterias beneficiosas, ¿verdad? Que ayudan a estabilizar la calidad del agua, digamos, para que se pueda hacer la vida. Unos 2 pececitos de unos 4 a 5 pulgadas, que eso viene siendo como unos 10 centímetros aproximadamente. Y pues se recomienda tener un 40% a 70% de superficie cubierta con plantas. En aspectos de funcionamiento y mantenimiento, todo jardín requiere un nivel de mantenimiento pequeñito hasta mayor, ¿verdad? Y es esencial para alcanzar un ecosistema saludable, con un impacto estético gratificante. Entonces, en cuanto a bombas, lo recomendado es un movimiento de la mitad del galonaje de un estanque por hora. O sea, que en una hora mueva la mitad de los galones que tiene el estanque, el total del estanque. Hay bombas sumergibles, bombas no sumergibles. Las sumergibles es práctica sencilla, fácil de instalar y es un poquito más económica. Y la no sumergible, es decir, la que está afuera del estanque, es más costosa, necesita más espacio, tiene que tener una conexión 220, se debe llenar de agua antes de iniciar el proyecto, es para proyectos mucho más grandes y bueno, eso sí tiene un costo pues, energético menor. Están los filtros también. Hay un filtrado por plantas, bacterias o sistema hidráulico. Entonces, tenemos, por ejemplo, un tipo de filtro que es la arena sílica, que no sé si han visto los acuarios de agua salada, tienen un tipo de filtración que es con arena de este tipo, similar. Tiene sus beneficios y tiene sus maleficios, tiene sus contras. Entonces, eso es importante a la hora de escoger qué jardín vamos a hacer. Carbón activado, por ejemplo,
para remover algas, amonio, nitratos. Estos son, como por ejemplo, estos filtritos pequeños que les venden a las peceras con estos pellets negros. Eso es algo similar, ¿verdad? Una mallita de micrón, por ejemplo, remueve algas, es para pequeños acuarios tortugueros. La luz ultravioleta pues es bastante utilizada para matar excesos de alga. Y el filtro biológico, que es pues de los más prácticos y comunes. En cuanto al recubrimiento de superficies, hay varios tipos de recubrir el estanque, digamos, o el jardín. Cemento. En mi caso nada más, yo no lo recomiendo por un tema de mantenimiento, se quiebra muy fácil, da muchos problemas de fuga, hay que estar arreglándolo mucho, hay que hacerle un curado antes de hacer el llenado de la pileta, en este caso, ¿verdad? Entonces, pues a mí yo no me inclino mucho, yo no lo trabajo por lo menos. Los liners o los recubrimientos de PVC son flexibles, son fáciles de colocar. Los mismos, pero con protección de luz ultravioleta, van a tener una duración mayor en cuanto a al producto, pues nos va a durar más, ¿verdad? El butil gamma es mucho más duradero que el PVC, pero claramente es más costoso, es un poco más difícil de conseguir. Y el polietileno, que es más barato que el PVC, pero es menos flexible y rompe la luz solar, ¿verdad? No la deja pasar. Este es un ejemplo un poquitito en la parte de abajo a la izquierda de cómo se pueden hacer los layers para un caso de un proyecto, ¿verdad? Todo lo que lleva desde lo de arriba hasta la parte de abajo. Hay un producto que se llama tela de concreto, que es una fibra que lleva concreto que se puede ajustar al estanque o al jardín acuático. El problema es que pues no es tan flexible. Otro, por ejemplo, es la fibra de vidrio con estanques ya preformados que vienen, esto es pues, bastante fácil de instalar. Y suelo, que se hace muchísimo, ¿verdad? Se trabaja bastante. Para, eso sí, suelos arcillosos, solamente. Y es importante hacer una prueba del tipo de suelo que tenemos. Ya hay varios tipos de probar el suelo, qué tan elástico es con la prueba de gusano, ¿verdad? Y otras pruebas de sedimentación, pero la prueba de gusano es básicamente hacer el cerullito de tierra en las manos y irlo estirando y ver qué tanto podemos estirar ese digamos, choricito de tierra sin que se nos rompa. Entonces, entre más logre aguantar, va a ser la permeabilidad, pues va a ser menor, lo cual es ideal para poder trabajar este tipo de estanques en arcilla. Existe una emulsión sellante, es un polímero para arcillas, para suelos arcillosos, para este tipo de proyectos de lagunas, ¿verdad? Entonces, pues habría que revisar qué es lo que conviene usar. Si se usan los liners, que serían los famosos geomembranas, se tiene que proveer de un 2% mínimo de pendiente en el fondo para facilitar el vaciado. En cuanto a iluminación, que ya serían acentos de decoración, como digo, puntos focales y efectos dramáticos, se pueden usar spotlights, que son pues bastante populares, se pueden usar sumergidas o externas, puntos altos, debajo de cascadas o para marcar senderos o accesos. En cuanto a mantenimiento de los jardines acuáticos, estamos hablando ya de que esto es para jardines acuáticos más pequeñitos, ¿verdad? Se usa mucho lo que se usa en peceras, en realidad. Entonces, es importante revisar la calidad del agua, inspeccionar la coloración, su transparencia, la proliferación de algas,
utilizar un producto seguro para todos los componentes del ecosistema. Hay que revisar las dosis, súper importante, teniendo en cuenta la cantidad de galones que tiene nuestro reservorio. Esto lo pueden conseguir en acuarios. Como les mencioné anteriormente, de un 40 a un 70% de la superficie debe de estar cubierta por plantas para disminuir la incidencia solar y la proliferación de algas. Hay también excesos de nutrientes, entonces no se le puede dar demasiada cantidad de alimento a los peces. La regla es que una vez que ustedes le dan alimento a los peces, se debe consumir rápido, o sea, ellos deben de comerse el alimento rápido. Si el alimento queda al día siguiente, hay dos posibilidades: o que los peces estén enfermos y no estén comiendo bien, o que se puso demasiado alimento, entonces se llenaron. En el caso de los koi es bastante difícil porque son súper comelones, pero es un punto, digamos, a valorar, ¿verdad? A la hora de dar el alimento a nuestros animales. Entonces, es preferible el alimento tipo pellet en pequeñas cantidades. Pellet serían, bueno, en bolitas, y que flote en la superficie y no se vaya al fondo para que no genere exceso de nitratos y vaya a dar problemas de calidad del agua. Los famosos mosquitos, como vemos, los peces consumen un 5% de su peso en larvas de mosquito. Existen productos que matan las larvas hasta por 21 días. Por ejemplo, estos mosquitos dunks, yo personalmente los he probado, me ha funcionado, y en realidad son un tipo de bacterias que afectan solamente a los mosquitos. Entonces esto se deposita en el agua, y va a hacer que no haya mosquitos. Es importante procurar que las plantas que tengamos atraigan insectos beneficiosos, por ejemplo, libélulas, escarabajos, arañas y todos otros que se encargan de pasar el estado larvar en el agua y se van a alimentar de los mosquitos. Y en plantas, mantener plantas marginales o sembradas en macetas para evitar una proliferación descontrolada, en especial si son plantas invasivas, como les comenté, el lirio de agua que vemos, no sé si todavía, pero hace unos años en la laguna de Cachí, por ejemplo, que está fatal. Nunca siembre o coloque plantas invasivas en estanques naturales o ecosistemas riparios, por más lindas que sean y que usted las quiera ver cerca a usted, sin una supervisión constante, acompañamiento profesional o un permiso especial. Siempre, siempre tenerlo en cuenta, porque se puede hacer un daño ecológico bastante grande, como este que tenemos al lado de abajo, a la derecha, que se cubrió completamente el lago y el sistema de afluente del río, y ha sido un daño ecosistémico bastante grande. Esto es en Londres, me parece. Y en cuanto a fugas de agua, es importante chequear el perímetro del estanque para ver si hay puntos de humedad, ¿verdad?, que puedan simbolizar que se nos está saliendo el agua por alguna, ¿verdad?, fuga, huequito, o corriente o chorrito de agua que esté fluyendo por donde no debe. Hay que ver si hay obstrucciones en las salidas del agua, revisar el nivel, anotarlo, ¿verdad? Esto es en el caso de que tengamos una problemática. Anotarlo por hora y día. Reparación se puede hacer con parches especiales, algún tipo según el recubrimiento. En cuanto a la salud de los animales, en este caso los peces, es importante revisar la coloración, su movimiento en el agua, si hay mal olor, si hay espuma en el agua. Poner también atención a su conducta para establecer patrones de apareamiento. Y importante, el koi tiende a brincar, entonces a la hora de que se diseña un estanque para koi, es importante
ofrecerles un borde de manera que a la hora de que si se salen, ellos siempre brincan y se vuelven a tirar al agua adentro, pero si tenemos un estanque elevado, por ejemplo, y el pez brinca y sale, no tiene manera para regresar, se va a morir asfixiado porque no va a poder regresar al agua. Entonces, esas son cosillas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño. Y en cuanto a limpieza, pues revisar el sistema de filtrado y recolección de hojas y algunas basurillas que caigan sobre la superficie. Y pues bueno, creo que con esto podríamos dar terminada la charla para pues ver un poquito consultas o dudas que tengan. Sí, bueno, aquí hay varias personas aquí en lista. Y por ahí el mariposario Spiro Gira levantó la mano, entonces nada más voy a indicar el orden, perdón, los tengo aquí anotados. Bueno, No sé si querés que ya pues pare de compartir la pantalla para que tengamos más. bueno, si crees que no, perdón, si quieres dejar de compartir, sí. Ok. Ok, Vladimir Charles Garro está de primero y tiene varias consultas. De segundo está Mario Mora, luego Natalia Garita, luego Daniela Son y de quinto Paul Carballo, que está ahí por Espirollera. Adelante, te paso la palabra, Vladimir, ¿estás por ahí? Buenísimo. Qué pena, no sabía que iba a ser así la dinámica. Vamos a ver cuál escojo para no usar. No, pues tenés varios todavía. Por ahí. Entonces voy de atrás para adelante. En época seca, ¿cómo subsisten o se mantienen los jardines de lluvia? Ok, ajá, sí, no, dale. ¿Perdón? No, seguí, es que te interrumpí la pregunta, perdón. Ok. Sí, esa es una. Cuando tenemos, o sea, cuando solo dependemos de la lluvia como para reservar agua y demás, este, ¿cómo manejamos las correntías de lluvias muy fuertes? Esa era otra que tenía. Entonces, la primera es, en época seca, ¿cómo es que se hace para mantener los jardines que supongo tienen una dependencia mayor de la lluvia? ¿Verdad? Claro. Y creo que otra tercera es con el reto de almacenar agua nuevamente por el tema con base en lluvias. Por ejemplo, un lugar que tiene un verano tan pronunciado como en Atenas, que cada lluvia, pero luego viene pues una época de sequía. El tema de tener un reservorio con vida es como complicado. Si uno lo que quiere es almacenar agua, pues para agricultura, pero si uno puede tener algún ecosistema acuático bonito, pues perfecto. Y investigando un poco de cómo se guardaba lluvias o agua sin tener un flujo, descubrí que habían como unas técnicas que usaban los mayas de que almacenaban agua bajo el suelo y tenía la intriga de si han escuchado, has visto esos casos de cómo hacían para que el agua no se pusiera mala, porque no me imagino que tuviesen bombas para estarla rotando, ¿verdad? ¿Verdad? Y pues esas eran. Ok, entonces para contestarte la primera pregunta, vamos a ver porque ya estoy un poco dispersa. La primera pregunta era referente a cómo se mantienen los jardines de lluvia en verano, básicamente, ¿verdad? Sí, así es. Ok, la ventaja a la hora de que hacemos un jardín de lluvia es que, o la clave, vamos a decirlo así, la clave está en la elección de las plantas que vamos a colocar en el jardín de lluvia. Es decir, tenemos que colocar plantas que son tolerantes a la sequía, ¿verdad? Que pueden sobrevivir sin agua, bueno, por un tiempo, ¿verdad? Y a plantas que toleran la inundación. Entonces, son plantas con características que permiten acoplarse a los dos tipos de, digamos, de estación.
Entonces, por ese lado, digamos, lo podemos resolver así. Para la segunda pregunta, con respecto a cómo trabajar la cantidad de agua que llega, dependiendo si es mucha, ¿verdad? Es más o menos esa es la segunda pregunta. Sí, correcto. Ok, hay varias formas. Por ejemplo, se pueden trabajar varios jardines de lluvia a manera que, o pueden ser, digamos, ya sea canales o jardines de lluvia que permitan que el agua baje su velocidad, ¿verdad? Entonces, a la hora en que yo bajo la velocidad del caudal, logro que haya una mayor absorción del agua llovida. Entonces, se pueden tener varios jardines de lluvia que lleguen hasta el jardín final o que haya algún tipo de canalización que tenga absorción y que ahí se vaya bajando la velocidad del agua. Especialmente esto si tenemos algún tipo de colinas o montículos que van a acelerar la caída de la escorrentía, ¿verdad? Entonces, esa es una manera en la que se puede trabajar. Y la tercera pregunta, perdón. Bueno, la tercera, voy a hacer una reformulación ahí on the fly, ¿verdad? El reto ese de que, bueno, parece que es necesario tener un flujo de agua constante y buscando opciones que no, vi esta opción de que hacen reservorios subterráneos, como esos de los mayas, ¿verdad? Donde guardaban el agua y tengo pues dudas de si existen algunos métodos que se puede contener el agua sin que se ponga mala, sin flujo, ¿verdad? Ahí intuyo que pues como no le pega el sol y porque hacían como una abertura donde, como una botella, por decirlo así, y cavaban, pues ahí estaba el agua fresca, pero esa era una pregunta que tenía. Ok, digamos que ya a nivel de cosecha de agua como tal, hay sistemas ideados por medio de los jardines de lluvia que lo que tienen son reservorios debajo de estos jardines, ¿verdad? Como lo que estás hablando de los mayas, pero ya algo más industrializado, digámosle, en donde se tienen como, pues sí, son como reservorios en donde guardas el agua llovida y después esa agua la puedes utilizar en riego, por ejemplo, o para jalar el agua el agua de los inodoros o, ¿verdad? Cosas por el estilo. A la hora de que nosotros tenemos este tipo de sistemas ya más pensados, más estructurados, sí hay un sistema de saneamiento del agua, porque aunque el agua va a estar guardada, se tiende a poner mala, ¿verdad? Especialmente el agua llovida, porque el agua llovida tiene materiales, ¿verdad? Que va arrastrando, materiales no, es materia que va arrastrando y pues en cierta forma también es orgánica y tiende a generar algún tipo de pudrición. Entonces, sí hay maneras de tratar un poquito el agua antes de ser utilizadas. Sin embargo, dependiendo de, eso yo diría que podría ser algo dependiendo de la cantidad o el tiempo que tengas establecido para utilización del agua, porque se podría tener un reservorio y una vez que llueva, pues al día siguiente, 2 días, se puede usar para riego, ¿verdad? O sea, que no permanezca una gran cantidad de tiempo reservada, por decirlo así, ¿verdad? Y que no vaya a tender a pudrirse. Entendido. Muchas gracias, Gabriela. Claro, con gusto. Le paso la palabra a Mario Mora. ¿Estás por ahí, Mario? Buenas, ¿me Hola, escucha? sí, claro. Es que mi consulta es referente a, yo tengo un pedazo de tierra, una finquita en la montaña y a veces, por ejemplo, sería interesante, bueno, yo estaba planeado hacer un tipo de jardín o algún tipo de reservorio, pongámosle laguna pequeña para atraer los anfibios de la zona. Ok. Es parte de, atractivo, pongámosle,
dentro de, como parte para los turistas o para uno mismo, para ver el comportamiento de el tipo de anfibios. Tenemos, por ejemplo, allá la Galines y algunas otras. Entonces, ¿cómo debería ser ese tipo de reservorio natural? ¿Va? Estamos hablando de cosas naturales. O dentro, también fui a un lugar allá, por ejemplo, hace muchos años, a Las Brisas, donde hacían senderos y existían diferentes como reservorios naturales para ver los diferentes tipos de anfibios que se daban dentro de la zona, porque tenemos anfibios arboreros y tenemos anfibios, lógicamente, que estaban dentro, que se reproducen dentro del agua. Claro. Entonces, mi consulta es, ¿cómo, o sea, qué es lo que debe contener ese tipo de reservorio natural? Pues en realidad no es nada muy complejo, ¿verdad? Es básicamente recrear lo que tenemos alrededor en pequeñas lagunas, ¿verdad? Que ahí mismo donde usted pueda ver a los anfibios, entonces pues ofrecer el reservorio con algún tipo, si usted quisiera, de, no sé si hay algún afluente cerca o algo así, como para tratar de entender el funcionamiento de ese afluente. Si hay, ahora, si hay anfibios, ahí es probable que haya algún tipo de afluente, ¿verdad? Que los atraiga No, ahí. en el lugar ahí no, lógicamente, a veces no hay, no tiene que tiene que utilizar uno agua de la zona, o sea, para botar el agua de algún tipo de riachuelo, quebrada que esté cerca, es la única manera, ¿va? Quería también cómo ha sido uno para tratar de no evitar la filtración del agua, o usar plástico, o no, o de qué manera se puede llegar a manejar eso naturalmente. Sí, es como lo mencioné ahora, ya al final de la charla, hay muchas maneras de hacer digamos, el reservorio por medio de ciertos materiales. Entonces, puede ser con estas geomembranas, si el terreno es arcilloso, entonces se podría tratar de hacer recrear un estanque natural con el mismo terreno arcilloso que no permita la absorción del agua hacia las capas más abajo del suelo, entonces esa podría ser una manera. Básicamente son estas dos, ¿verdad? O sea, usando el mismo terreno si fuera arcilloso y si no, empleando este tipo de geomembrana. Como le digo, yo concreto prefiero no utilizarlo, ¿verdad? Pero pues esas son las sugerencias que yo le podría dar en cuanto a impermeabilización, ¿verdad? Yo lo que busco, por ejemplo, lo que he visto es, pongámosle que traigo, pongámosle algunas plantas nativas de ahí que se dan en la montaña, como pongámosles algunos heliconias o algo así, o algún tipo que se dan ahí. Entonces lo que hago es sembrarlas alrededor para tratar de atraer un poquillo algunas tipos de anfibios, ¿va? Eso es lo que hago Claro, más que todo. Por ejemplo, la gallina lo que hace es como esa arbolera, pone los huevos en hoja estancada, en hojas que van hacia el reservorio, hacia el agua. Entonces es donde ponen los huevos, ¿va? Entonces, pero quería saber eso nada más, pero gracias. con mucho gusto. Seguiría Natalia Garita. Adelante, Natalia. Hola a todos, muchas gracias Gabriela, me encantó la presentación, muy interesante. Qué Es que bueno. yo, sí, gracias. Yo quería preguntar sobre, bueno, ¿qué podría hacer yo con mosquitos en un estanque donde hay tortugas? Pero veo que vos al final hablaste de unos mosquitos dunks que tal vez serían buenos y quería preguntar si esos serían, o sea, si estarían bien que hayan tortugas, que no se los vayan a comer o que vaya a tener, no sé, como una incidencia ahí fatalista. Gracias. Claro. Bueno, algo importante que me llama la atención es que si hay tortugas, porque tienen mosquitos, ¿verdad? Habría que ver cómo sería la forma tal vez de ese estanque,
si es demasiado, la lámina tal vez está muy pequeña, muy baja, digamos, en ciertas zonas del estanque donde no permite que las tortugas lleguen, porque al fin el movimiento del agua es una de las claves para que no hayan mosquitos. Entonces sería bueno también revisar si ese estanque tuyo no tiene algún tipo de oxigenación o no tiene algún tipo de filtración, o es simplemente, digamos, como una pileta nada más, donde el agua está estática, digamos, o estancada, que es lo que puede generar esta proliferación de mosquitos. Las tortugas van a tender a buscar qué comer también, y pues ellas son, me imagino que si son tortuguitas acuáticas, son carnívoras. Entonces ellas van a comerse los insectos que hay en el agua. Entonces sería algo tal vez importante que analices. Primero, que tenga una oxigenación, que tenga una buena filtración, y las libélulas van a llegar. Si tienes ahí un espacio, van a llegar probablemente, y eso te puede ayudar a minorarlo. Y ya si quisieras usar este mosquito Dunks, los compras en Amazon, está garantizado que no es venenoso, no es tóxico para animales. Siempre lean las instrucciones y infórmense bien, porque esa es mi opinión de lo que yo he usado, pero no tengo tortugas y pues no lo he usado con tortugas. Entonces no te podría como recomendar que sí te vayas a ciegas a comprarlo. Pero digamos que dentro de esos consejos es como lo que te podría ayudar, como para guiar. Ok, excelente. Sí, de hecho yo creo que es falta como de fluidez del agua. Creo que tal vez tiende a eso. Pero entonces, no, igual, muchas gracias. Puedes te recomiendo el Acuario La Granja en San Pedro. Ellos tienen un montón de productos y tienen filtros excelentes, y uno muy, muy bueno para tortugas, de hecho. Te podrías consultar ahí a ver qué te pueden dar de información. Muchas gracias, gracias. Seguiría Daniela Son. Adelante, Daniela. Buenas noches a todos. La pregunta que yo tenía es, ¿dónde se consiguen estas plantitas acuáticas? ¿Dónde se consiguen perdón? Sí, las plantitas acuáticas que se ponen en el jardín. Oh, las plantas, ok, estás hablando, digamos, como las plantas flotantes o las sumergidas, este tipo de plantas que ya van dentro del agua. Sí, exactamente, sí, se consiguen en alguna parte, porque nunca he visto. Sí, bueno, eso es un tema. Yo tengo unas a la venta en un pequeño vivero que tengo de acuáticas, y existen otros viveros donde se pueden conseguir algunas más comunes, como la lechuga. También en los acuarios hay algunas plantas también que se pueden utilizar, pues son las que se utilizan más como para peceras. Entonces ahí puedes conseguir también algunas, pero por ejemplo, nenúfares, en realidad el loto egipcio, acá solo en colecciones privadas lo conozco. No lo conozco a la venta, porque yo he andado atrás y no lo he encontrado. Pero además es un poco difícil de cultivarlo también, ¿verdad? Pero plantas acuáticas, como te digo, puede ser, por ejemplo, en este acuario La Granja, ellos tienen algún stock de ciertas plantas. Yo tengo otras también que con mucho gusto, si estás interesada, te puedo dar la información. Y pues sí, es algo así como te podría también dar información. Muchas gracias. Con gusto. Espirullina.